Bueno, tenemos esta vez la oportunidad de contar con la doctora Patricia Salas Castillo, servicio en odontología, que en continuación de las actividades de los jueves científicos ha tenido bien colaborar con nosotros presentándonos el tema del shock neonatal. Entonces vamos a charlar siempre con mucha cortesía. Gracias. Buenas tardes, ¿no? Vamos a conversar un rato sobre el shock neonatal. Bueno, nosotros en neonatología, se han dado cuenta ustedes, manejamos bastante uso de volumen, inotrópico, todo eso, porque tenemos que hay pacientes que están presentando shock neonatal. Nosotros para definir shock podemos decir que es un síndrome resultante de hipoperfusión e hipoxia tisular sistémica, que se caracteriza por un flujo sanguíneo inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas tisulares de oxígeno. Entonces, idealmente nosotros deberíamos tener eso, ¿no? Un equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, pero justamente en estos cuadros de shock esto no sucede, se ve alterado. La población de recién nacidos tiene algunas particularidades que diferencian de los lactantes y de la población adulta. Bueno, les tengo que mencionar que no hay datos que permitan determinar en la población de recién nacidos si es que existe hipoperfusión a un nivel determinado de presión arterial. Eso quiere decir que puede haber hipotensión sin hipoperfusión o viceversa. Tal es así, por ejemplo, que el 75% de los prematuros, de esta población de prematuros con hipotensión, van a presentar un gasto cardíaco normal o elevado, pero con una baja resistencia vascular sistémica. Esto más o menos quiere decir que en esta población de prematuros la presión arterial va a ser más dependiente de la resistencia vascular sistémica que de la volema. Esto sucede en la mayoría de los pacientes prematuros. Entonces, para ver más o menos, me presento la fórmula de la presión arterial. La que vamos es el gasto cardíaco con resistencia vascular sistémica, que, como dice acá, ¿no? La mayoría de los pacientes prematuros, ¿no? Dentro de la población de neonatos, se va a mantener la tensión arterial a costa, o se va a ver alterada, no sé, la tensión arterial a costa de la resistencia vascular sistémica. Otro dato interesante, ¿no? Como particularidad del recién nacido, es que no podemos medir de manera objetiva la perfusión sistémica. Entonces nosotros tenemos que echar mano de algunos signos inespecíficos de perfusión tisular. Y para mencionarles, pues, que el gol estándar a la medida de presión arterial sistémica es directamente de una línea arterial. Bueno, entonces, nosotros siempre pensamos o relacionamos el shock con hipotensión. ¿No? Que de repente decimos que el shock es igual a hipotensión, pero no es así. Porque dijimos al inicio lo importante, ¿no? La alteración en la perfusión tisular de oxígeno. Entonces, ¿cómo podríamos definir la normotensión? La normotensión como un rasgo fisiológico normal de presión arterial que asegura una adecuada perfusión a los órganos vitales. En el recién nacido, esto va a ser muy variable. No tenemos unos datos específicos como la población adulta, ¿no? Unos rangos ya establecidos, porque la población de recién nacido va a depender del peso al nacer, de la edad gestacional, del tiempo de vida en horas o en días. Entonces, la presión arterial en los recién nacidos va a depender de la edad gestacional, del peso al nacer, como decía, de la edad postnatal, de algunos fármacos que estemos utilizando, o algunos fármacos que generen toxicidad en la madre y que sean traspasados a vía placentaria, e incluso a veces depende de la vía del parto, entre otros factores, ¿no? En cuanto a estas variables, de la edad gestacional y el peso al nacer, bueno, podemos decir que la edad gestacional nos podría explicar quizá la variabilidad que hay en la presión arterial media que se observa en el primer día de vida.
Y el peso al nacer nos podría explicar, ¿no?, la variabilidad que se da en los siguientes días, ¿no?, en el segundo y en el tercer día de vida. Entonces, nosotros, para definir entonces qué es hipotensión, podríamos decir que se refiere al nivel de presión arterial por debajo del cual se pierde el flujo sanguíneo necesario para irrigar los órganos vitales. ¿Y cuál es lo que más nos interesa acá? La regulación cerebrovascular, el flujo cerebral. Entonces, la hipotensión es aquel nivel debajo del cual esta autorregulación cerebrovascular se pierde. Bueno, esta es una gráfica, más o menos para ver, porque es una particularidad también del recién nacido, ¿no?, tener unos rangos de presión dentro de los cuales el flujo sanguíneo mantiene una autorregulación, ¿no?, mantiene unos, como vemos acá, ¿no?, el flujo sanguíneo cerebral mantiene un nivel homogéneo, ¿no?, aún con una variación de temperatura, de presión arterial. Sin embargo, estos límites, ¿no?, son desconocidos, pero asumimos, según los estudios que se han venido dando, que un nivel por debajo de 30 milímetros de mercurio ya es un nivel peligroso. Debajo de este nivel se va a ver ya comprometido el flujo, e incluso cuando este llega al 15 o 18 milímetros de mercurio, ya llegamos a rangos de isquemia cerebral. Otras particularidades del recién nacido, bueno, el miocardio del recién nacido es un miocardio inmaduro, ¿no? Su respuesta es limitada, tiene una limitada respuesta a la ley de Frank-Starling, tiene una baja reserva de catecolaminas, el gasto cardíaco es muy dependiente de la frecuencia cardíaca, por eso los recién nacidos tienen una frecuencia cardíaca que a veces dobla el valor de los adultos, ¿no? El corazón así pues va a trabajar en su máxima capacidad, ¿no? Va a trabajar con esta alta frecuencia cardíaca y con la poca reserva contráctil que tiene también la va a tratar de utilizar todo. La homeostasis de calcio es inmadura en los recién nacidos y tienen pues una etapa de circulación transicional, ¿no?, que pasan de un estado de baja resistencia a un estado de alta resistencia luego del nacimiento. Lo otro importante es que la población, específicamente el prematuro, va a haber una facilidad a la vasoplejía, ¿no? Generalmente nosotros manejamos shock séptico, ¿no?, y este se va a manifestar muchas veces como vasoconstricción. Y otro punto importante es que el shock en neonatos podría ser un debut de alguna cardiopatía congénita. Bueno, para manejar la presión arterial, nosotros vamos a encontrar diversos cuadros, ¿no? Acá les podría traer unos cuadritos, donde básicamente les quería mostrar lo que les dije al inicio, ¿no? Mayor edad gestacional, mayor el rango de la presión arterial media para definir la hipotensión, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que en las primeras 24 horas de vida, ¿no?, vamos a relacionar el límite de hipotensión con su edad gestacional, ¿no?, que es lo mismo que nos propone el CIBEN, ¿no?, el último consenso de manejo hemodinámico del recién nacido. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando acá en este cuadro hace una relación del peso al nacer, la edad gestacional y el tiempo de vida postnatal, ¿no?, en los más pequeñines, la presión arterial media por debajo de la cual tenemos hipotensión, podríamos considerarlo como la edad gestacional, ¿no? Si me ha sido 26 semanas, en sus primeras 24 horas de vida, yo al menos tengo que pensar que la presión tiene que estar más allá de 26, ¿no?, que no se me como edad gestacional. Ya más adelante, ¿no?, esto va variando y prácticamente todos los estudios que hacen para cuando estudian hipotensión tienen un punto de corte en 30 milímetros de mercurio, ¿no?, para hablar de hipotensión pasado del tercer día de vida. Y bueno, más adelante, ya según el peso y la gestacional, vamos a llegar incluso a valores de 50, ¿no?, que lo máximo cuando ya llegamos al día séptimo de vida en los pacientes un poquito más grandes, ¿no? Entonces nuestro objetivo, si es que no tenemos esto a la mano, si estamos ante un pequeño recién nacido prematuro extremo, ¿no?, hipotensión el primer día, menos de la edad gestacional, pasar el primer día menos de 30,
Y ya pasado el 7º día, y si estamos ante un paciente de término, esta presión va a bajar de 50. Bueno, estos son unos rangos ya más específicos de presión arterial sistólica, diastólica y la presión media, ¿no?, resultante en los pequeños ya que son de término. Esto es bastante útil y, bueno, no hay que tener miedo de si es que estamos ante un paciente y estamos manejando shock, sacar nuestras tablas, porque a veces no nos podemos acordar de memoria tal cual los valores, ¿no? Entonces, si shock no es hipotensión, y estamos hablando que el objetivo de la hemodinamia neonatal es este, ¿no?, una adecuada oferta de oxígeno, tenemos que saber de qué depende esta oferta de oxígeno, ¿no? Depende del gasto cardíaco y de la concentración arterial de oxígeno, ¿no? Y cada uno ahí va a depender de otras variables, ¿no? Por ejemplo, el gasto cardíaco de volumen sistólico, el cual depende de la precarga, de la contractilidad miocárdica y de la poscarga, y también va a depender de la frecuencia cardíaca. Y el contenido arterial de oxígeno va a depender de la hemoglobina y de la saturación de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos claro este cuadro, vamos a saber fisiopatológicamente de qué tipo de shock estamos y qué manejar. ¿Cuáles son los tipos de shock, entonces? El shock cardiogénico, que lo podemos ver en las miocardiopatías, insuficiencias cardíacas, arritmias, isquemia. El shock hipovolémico es poco frecuente en la etapa neonatal, pero bueno, que hace referencia a una disminución del volumen sanguíneo. El shock distributivo, que es la afectación del lecho vascular, lo podemos ver en sepsis o cuando usamos vasodilatadores. Un shock disociativo, que está relacionado con la cantidad y la calidad de hemoglobina del paciente, con los contenidos de oxígeno, la mala entrega de oxígeno a los tejidos, y la anemia severa, ¿no?, está relacionado a la concentración arterial de oxígeno, básicamente. Y bueno, el tipo de shock obstructivo, donde hay una restricción al flujo, de repente en cardiopatías, ¿no?, cuando hay a veces neumotórax, derrames pericárdicos, taponamiento cardíaco, o el uso de la ventilación mecánica. Entonces, en los mecanismos o la fisiopatología del shock, vamos a volver a este cuadro para ver cuál es la situación que falta, cuál es la variable que está fallando, cuáles son los mecanismos que hacen que esta variable falle. Por ejemplo, cuando hay hipovolemia, va a haber una alteración en la precarga. Básicamente la hipovolemia, que es de lo que siempre hablamos. Pero también, ¿quiénes más van a alterar la precarga? La disfunción del ventrículo derecho, situaciones de hipertensión pulmonar persistente, cuando hay una obstrucción por cardiopatía congénita, quizá de obstrucción de las venas pulmonares, entaponamientos cardíacos, neumotórax a tensión, ¿no? Todas estas situaciones, todos estos mecanismos fisiopatológicos nos van a llevar a una alteración de la precarga. La disfunción miocárdica obviamente nos va a dar una alteración en la contractilidad miocárdica. La poscarga va a ser por la alteración en la resistencia vascular sistémica, ¿no? Acá hacemos referencia a la vasoconstricción o la vasodilatación. De repente, en situaciones de arritmias, ¿no?, se va a ver alterada la frecuencia cardíaca. Y acá, ¿no?, ¿quiénes van a alterar la concentración arterial de oxígeno? Si estamos hablando que un punto importante es la hemoglobina, ¿no?, en situaciones de anemia vamos a tener una disminución de la concentración arterial de oxígeno y también en situaciones de hipoxemia, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no?, regresamos al cuadro inicial y según esto ya tenemos más o menos cuáles son los mecanismos fisiopatológicos del shock. Lo otro que siempre conversamos son las fases de shock, ¿no? Esto que está relacionado a la compensación o no, ¿no?, los mecanismos que también están funcionando o no en la neonato. Por ejemplo, en la fase del shock compensado, que es la primera etapa, ¿no?, los mecanismos neuroendocrinos todavía pueden mantener una perfusión muscular y un buen aporte de oxígeno a los órganos vitales, ¿no? Esto quizá mediante la vasoconstricción selectiva y la preferencia, ¿no?, de la circulación hacia los órganos vitales, ¿no?, cerebro, riñón, glándulas suprarrenales, ¿no?, a costa de que de vasoconstricción en el resto de órganos, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí en el shock compensado? Un aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la diuresis. En esta etapa todavía la frecuencia cardíaca, la presión arterial es normal, ¿no? Como les decía por aquí, el flujo sanguíneo va a estar mal distribuido, pero va a llegar precisamente a los órganos vitales, ¿no? ¿Qué pasa con esta etapa, ¿no?, que generalmente pasa desapercibido, ¿no?
o no lo diagnosticamos simplemente, ¿no? Un paciente taquicárdico, que tiene la presión normal, y como la presión está normal, y como tenemos la idea que el shock es hipotensión, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero de repente vamos viendo extremidades frías, ¿no? Algo que nos indique que hay un poco ya de vasoconstricción periférica, o que hay una vasoconstricción que está dirigiendo todavía a los órganos principales para compensar este shock. Ya cuando va avanzando y no lo estamos manejando el shock, estos mecanismos van a fallar, obviamente, ¿no? Entonces, ahora ya se va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la presión arterial, la diuresis sigue disminuida por la primera etapa, ¿no? Ya hay hipoperfusión tisular y se nos presenta un paciente ya con acidosis, ¿no? A veces, cuando ya tenemos esto, el diagnóstico es tardío, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una presión arterial y si sabemos que los valores de presión arterial no los tenemos tan claros, ¿no? En la asignación de término y pretérmino, quizás sí lleguemos tarde el diagnóstico de esta fase de shock descompensado, que es la segunda etapa, y vamos a llegar a esta parte donde ya hay muerte celular, ¿no? El daño va a ser irreversible, la hipotensión va a ser refractaria, va a haber bradicardia, la acidosis va a ser progresiva, incluso el paciente ya va a dejar de orinar, va a tener convulsiones, ¿no? Entonces ya esta es la etapa más tardía, es la etapa más difícil de tratar y que obviamente lleva a un mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no? Las causas son todas las que le dije en el cuadro inicial, ¿no? Entonces, si queremos detallar un poco, ¿no? Y diferenciarlo por la edad postnatal, podemos decir que en el primer día postnatal, la causa del shock puede ser un shock por disfunción transitoria miocardio. El miocardio es un miocardio inmaduro que se ve sorprendido por un aumento de pronto de la resistencia vascular sistémica. Entonces, en esa etapa de adaptación no la logra tener de una manera adecuada, ¿no? Por tanto, va a haber una disfunción que va a ser transitoria. En el primer día, también postnatal, vamos a tener, quizá en casos de aquellos pequeños que son afectados por poliomielitis, ¿no? O por algunas drogas que reciben las madres, una respuesta con vasodilatación periférica, ¿no? Entonces, el miocardio incluso también se puede ver un poco hiperdinámico y en conjunto de esto ocasionar un paciente con poca perfusión, ¿no? Hay situaciones como la asfixia, que lo podemos ver ya desde el primer día postnatal, que se presenta también con una disfunción de miocardio. Y las situaciones de hipovolemia, quizá los pacientes afectados por el desprendimiento de placenta, ¿no? O placenta previa sangrante. Los pacientes se pueden presentar de manera inmediata con hipovolemia. Y pasado este primer día, ya podemos ver que como causa de shock, ¿no? Podemos tener de repente un ductus arterioso que sea hemodinámicamente significativo. Algunos pacientes entran al ventilador y el mal uso del ventilador mecánico también puede ser causa de shock, ¿no? De hipocalcemia, que es poco frecuente, pero y que por sí sola no nos va a dar todo este cuadro de shock, pero que también sumado a otros factores puede contribuir al shock, ¿no? La insuficiencia suprarrenal relativa, quizá por inmadurez, ¿no? La resistencia que puede haber a vasopresores o los inotropos. Y algunos pacientes, pues que la mayoría de repente están con algún cuadro infeccioso, que estamos manejando una sepsis, todo este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser causa de shock, o sea, el primer día de vida. Entonces, como pasos esenciales en el manejo, lo primero siempre es reconocer el shock, tratar de reconocer el shock, ¿no? Entonces, ya nos tenemos que alarmar de un paciente con una taquicardia, incluso una taquicardia sostenida, 2 horas, 4 horas, ya es algo que debería llamarnos la atención. Determinar la severidad del shock también, ¿no? Definir, según lo que les había comentado en las primeras diapositivas, del cuadro interesante, la fisiopatología y la etiología del shock, ¿no? Para saber qué es lo que vamos a manejar. Y una vez determinado eso, pues empezar ya la evaluación, el tratamiento intensivo y a la vez agresivo, ¿no? Sabemos que, bueno, un paciente de shock implica ya una alta mortalidad, entonces nosotros tenemos que actuar de una manera inmediata para evitar que esto suceda. Entonces, como todo el neonato es incierto, ¿no? Nosotros tenemos muchas estrategias para evaluar el shock, ¿no?
desde clínica, ¿no?, hasta algunos exámenes auxiliares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente con shock, ¿no? Lo que les había mencionado, de repente, la taquicardia, ¿no? ¿Con qué fin vemos un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Con la finalidad de que con este aumento de la frecuencia cardíaca incrementemos también el gasto cardíaco, ¿no? Vemos también hipotensión sistólica y diastólica, ¿no? Vemos un incremento del llenado capilar mayor a 3 o 4 segundos, ¿no? Los pacientes están con cianosis, palidez marcada, ¿no? El sensor también se ve alterado, es un paciente que ya está hipoactivo, o por el contrario, puede ser un paciente que está irritable, ¿no? Igual es una alteración del sensor. La disminución del flujo urinario por debajo de 1 mililitro por kilo por hora, ¿no? Ya cuando vemos elevación del lactato o una acidosis metabólica que está persistente, y si somos un poco más acuciosos y sacamos una saturación venosa central, también vemos que esta está disminuida. Entonces, indirectamente tenemos que todas estas situaciones nos pueden indicar que el paciente está en shock, ¿no? Hay algunos factores que podrían confundir la presencia de esta clínica, ¿no? Por ejemplo, el dolor, algunas medicaciones o la temperatura elevada, o el paciente que está agitado, también puede incrementar la frecuencia cardíaca, ¿no? El paciente con anemia severa puede ser un paciente que se presenta totalmente pálido, ¿no? El tono de la piel incluso también. El nivel de conciencia es más pueden alterar, por ejemplo, algunas medicaciones, algunos sedantes, cuadros neurológicos como meningitis, un paciente que convulsiones en su estado posictal, ¿no? De repente alguna patología renal también genera una disminución del flujo urinario, no necesariamente es el shock, ¿no? Y las enfermedades, por ejemplo, los errores del innato del metabolismo, ¿no?, que a veces nos mantienen también con una acidosis metabólica o con un lactato persistentemente elevado, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, es importante, pero también es inespecífico. Hay situaciones que nos pueden confundir con esta clínica, ¿no?, con estos hallazgos. De todos modos, nosotros, cuanta más experiencia tengamos, de repente vamos a poder orientar un poco más al paciente de qué podría estar sucediendo con él. Hay métodos no invasivos también para valorar el flujo sanguíneo, ¿no?, para valorar el estado de shock. Uno de ellos es la ecocardiografía, ¿no?, la ecocardiografía y el Doppler, que básicamente están orientados en el gasto cardíaco y el flujo de la vena cava superior. Es, digamos, para lo que se utiliza en la mayoría de los casos, ¿no? En la actualidad estamos, bueno, mucho se habla de la ecocardiografía funcional, ¿no?, al lado del paciente, dirigida a los especialistas que hacen UCI, ¿no?, la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos estos datos que son importantes, ¿no?, y que definitivamente son una medida directa del flujo sanguíneo, ¿no?, vamos a poder hacer un diagnóstico y una monitorización más específica del shock. Vamos a tener, incluso podríamos determinar la fisiopatología del compromiso cardiovascular, ¿no? Según ello vamos a poder tomar algunas decisiones para ver qué manejo vamos a dar, y también nos va a servir para la respuesta al tratamiento. Esto lo toco de manera rápida, pero es algo, digamos, que está en boga ahorita, ¿no? La situación con esta ecocardiografía funcional es que necesita mucho entrenamiento, ¿no? Incluso las guías que hay para ecocardiografía funcional hablan de que uno tiene que estar preparado entre 6 o 12 meses, ponen un cierto número de ecocardiografías hechas, ¿no?, para que uno recién sea considerado experto, porque siendo una situación que la va a realizar un personal diferente, tiene algunas cuestiones también un poco subjetivas. Entonces, mientras más entrenamiento tengamos, digamos, vamos a tener más seguridad con el uso de la ecocardiografía funcional. El otro es el uso del NIRS, ¿no?, que es para valorar la perfusión y oxigenación regional. Esto se usa mucho de repente en los pacientes que son operados de alguna cirugía cardiovascular y que pasan mucho tiempo en
sala de operaciones, de repente esas cirugías toman 2 o 3 horas. Una de las valoraciones que se hace es ver la perfusión y oxigenación en cerebro, ¿no? Entonces, el NIRF está siendo también muy útil últimamente para ver la perfusión, ¿no? También está, digamos, estamos también incluso nosotros orientándonos y aprendiendo un poco más sobre esto para ver la posibilidad de usarlo con estos pacientes, ¿no? Bueno, hay otros métodos, el Doppler láser, ¿no? La oximetría de pulso, y las medidas de entrega y consumo de oxígeno, que esto sí lo vamos a tener a la mano, ¿no? La presión parcial de oxígeno en sangre venosa mixta, o la saturación de oxígeno, que casi no, lo mismo que en la aurícula derecha, ¿no? Aquí es donde hablamos de la saturación de la vena cava superior, ¿no? Esto es un poco más accesible. Nosotros muchas veces tenemos pacientes con parálisis venoso central, ¿no? Que está localizado pues, en la aurícula derecha, y si tenemos por ahí, si sacamos una gasometría de ahí, vamos a obtener este valor de la saturación venosa central, ¿no? Que es un marcador también de entrega y consumo de oxígeno, ¿no? Y lo ideal es mantenerla por encima del 70%. Otros marcadores, el lactato, ¿no? Bueno, se dice que hay una alta correlación entre el lactato elevado y la caída del flujo en la vena cava superior. Nosotros deberíamos mantener un lactato menor a 2 y a la par un exceso de base menor a 8. Esos van a ser nuestros objetivos. Nos pueden ayudar también las interleuquinas o el cortisol, pero esto más lo mencionan porque como es marcador de sepsis en etapas muy tempranas y que avisa de un cuadro posiblemente muy severo, ¿no? Y que prácticamente va a llegar a shock, lo consideran de una manera indirecta como un marcador también para shock, pero no los utilizamos, ¿no? Entonces, volvemos al cuadro, ¿no? ¿Cuáles van a ser las estrategias de manejo? De acuerdo a esto, van a darse todas nuestras estrategias de manejo. En la primera parte, hablábamos del gasto cardíaco, pero acá no lo he colocado, ¿no? Y acá en la parte derecha estaba el contenido arterial de oxígeno. No voy a profundizar, pero en esta parte no se olviden que decía hemoglobina y saturación de oxígeno, es decir, mantener una buena hemoglobina y una buena presión parcial de oxígeno, ¿ya? Y nos vamos a quedar acá con el manejo del gasto cardíaco, ¿no? Dentro de las estrategias de manejo van a estar entonces la optimización del gasto cardíaco. ¿Cómo vamos a manejar la frecuencia cardíaca? Con agentes cronotrópicos, de repente en algún momento necesitamos marcapaso. ¿Cómo vamos a manejar la precarga? Con bulimia, localización de expansores, o algunos otros, ¿no? Que es las causas que les mencioné al inicio, el manejo del neumotórax, el manejo del taponamiento cardíaco, manejo de hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Manejamos la contractividad miocárdica, ¿con qué? Con inotrópicos, ¿no? Dentro de ellos están las catecolaminas, los inhibidores de la fosfodiesterasa como la aldosterona, los sensibilizadores de calcio como el leucimendam, y la postcarga lo podemos manejar con algunos vasodilatadores o vasoconstrictores, ¿no? Acá están los medicamentos que generalmente utilizamos, ¿no? Entonces, para la precarga, ¿no? ¿Qué sabemos de los expansores de volumen? En la mayoría de recién nacidos, ¿no? Hipotensos, el volumen circulante es normal, ¿no? Como le decía, las situaciones de hipovolemia en recién nacidos son poco frecuentes, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a la administración de volumen va a ser pequeña o nula. Nosotros no debemos exagerar en el uso de expansor de volumen, y es una práctica que es repetitiva, ¿no? Que nosotros solemos poner el bolito, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Los cambios no van a ser muchos en cuanto al volumen circulante. Lo otro importante, bueno, en este caso difícil, es diagnosticar la hipovolemia con precisión en los pacientes de NEO, ¿no? Los expansores que se han venido utilizando en neonatología a través del tiempo son la albúmina, el plasma fresco congelado y la solución salina normal. A veces también la sangre, el concentrado de glóbulos rojos y la tatorrina. Hay que tener en cuenta también que los expansores de volumen no tienen ningún efecto en la entrega de oxígeno a nivel cerebral, ¿no? Que es lo que
a lo que nosotros nos estamos centrando, ¿no? A la oferta de oxígeno que le damos al paciente. Un efecto que sí lo tienen las drogas vasoactivas. Entonces, ¿qué es lo que sí está recomendado dentro de todos estos expansores de volumen? ¿No? El uso de cristaloides en una dosis de 10 a 20 mililitros por kilo, que es lo recomendado como manejo inicial del shock, ¿no? Y si es que existe una historia de sangrado, podemos utilizar los glóbulos rojos. Hay algunas desventajas, antes de las desventajas de, no les voy a mencionar, antes de las desventajas del uso de plasma fresco congelado y de albúmina, ¿no? Por ejemplo, el plasma fresco congelado está asociado a la injuria pulmonar asociada a la transfusión, que es una hipoxemia de aparición aguda y que se da dentro de las primeras 6 horas luego de haber transfundido al paciente. La transfusión de plasma fresco congelado, ¿no? Se ha visto en las asociaciones estadísticas como la causa más común asociada a transfusiones en la población en general. Esto nos puede causar una sobrecarga circulatoria, ¿no? Que está asociada a esta transfusión, a veces por el tiempo de transfusión o por el mismo volumen, ¿no? El paciente empieza con dificultad respiratoria, el mutus se puede abrir, puede haber edema pulmonar, ¿no? Nos lleva también a una transmisión de patógenos, por ahí que puede hacer sepsis también el paciente, y puede haber una reacción injerto contra huésped, que genera en el paciente una mortalidad hasta el 90%. Y algunas desventajas de la albúmina, por ejemplo, la albúmina exógena, la que nosotros damos, va a inhibir la síntesis de la albúmina endógena. No hay por ahí ningún punto a favor, ¿no? También está asociada a mortalidad, ¿no? El hecho de aumentar la albúmina, ¿no? Nos va a generar un aumento de agua y sal en toda la circulación e incluso intraalveolar, ¿no? Esto nos va a generar un daño pulmonar, una injuria pulmonar. Entonces, por estos motivos, ¿no? Son los cristaloides los de elección, ¿no? Y el plasma fresco y la albúmina no deben usarse como expansores de volumen. Pero ¿qué pasa, no? Si bien es cierto, estamos hablando que de manera inicial, tradicionalmente, ¿no? Y con el objetivo de, antes de usar drogas vasoactivas o de forzar el corazón con tratar de mejorar la contractilidad, nosotros debemos asegurar un poco de volumen, ¿no? Pero no debemos exagerar, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso innecesario de estos expansores de volumen está asociado a una mala evolución de los pacientes, ¿no? A altas tasas de mortalidad, de repente complicaciones como displasia, ¿no? Hemos visto incremento en la hemorragia intracraneana del nacido prematuro, ¿no? Esto quizá más asociado con la rápida difusión, pero asociado al fin y al cabo. Un pobre neurodesarrollo, un recién nacido pretérmino que han recibido coloides, también se ha visto asociado, ¿no? Incremento en la mortalidad de estos recién nacidos prematuros relacionado a las múltiples expansiones de volumen que se realizan, ¿no? Y el aumento de la displasia pulmonar, ¿no? Que está asociado a estos bolos de fluidos por el exceso de agua y el exceso de sal, que sabemos que están dentro de los factores de riesgo para displasia broncopulmonar, ¿no? Entonces, por estas cosas, ¿no? Preferencia a los cristaloides, no usar albúmina y no usar plasma. Lo siguiente es el uso de inotrópicos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la contractilidad, ¿no? En aquellas situaciones de disfunción miocárdica, para mejorar la resistencia vascular sistémica e incluso para mejorar la frecuencia cardíaca. Nosotros usamos también con mucha frecuencia los inotrópicos en la unidad, ¿no? Aproximadamente, incluso se dice que el 80% de prematuros menores a 1000 gramos utilizan o han utilizado alguna vez inotrópicos, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay unos efectos colaterales que no son nada especiales para los recién nacidos, y que debemos individualizar su uso con respecto a las propiedades farmacológicas que estos tienen, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Como les decía acá, mejorar la contractilidad, ¿no? Aumentar la contractilidad, tiene efectos sobre la frecuencia cardíaca y sobre el tono vascular también. ¿Qué se suele utilizar? Las catecolaminas, inhibidores de la fosfodiesterasa, los sensibilizadores de calcio y los sinodilatadores. Estos son los cuadros conocidos, ¿no? De los receptores adrenérgicos, dopaminérgicos y de vasopresina, ¿no?
y las funciones que van a tener tanto en el lecho vascular como en el mismo corazón, ¿no? ¿Qué es lo que van a generar ahí? Vasoconstricción, vasodilatación, ¿no? Por ejemplo, los alfa 1 y alfa 2 en el lecho vascular se van a encargar de generar vasoconstricción, ¿no? El beta 1 y beta 2, por ejemplo, en el lecho cardíaco, incrementar el inotropismo, ¿no? Entonces, y así tenemos una serie de acciones a tener en cuenta en cada receptor, y de acuerdo a ello también ver qué droga, ¿no?, actúa en qué receptor. Por ejemplo, de lo que nosotros usamos con frecuencia, la dopamina, ¿no?, la glutamina, la epinefrina, ¿no? Acá tenemos más o menos la glutamina y epinefrina que actúan en los receptores alfa 1, alfa 2, ¿no? En el lecho vascular, ¿no? El más potente en el lecho vascular es beta 2 con la epinefrina, ¿no? Y el lecho vascular, en el corazón, ¿no?, en los receptores beta 1 y beta 2, casi todas las drogas actúan ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de cada una de ellas, pero hay que tener en cuenta que para que se den todos estos efectos a veces son dosis dependientes, ¿no? Es decir, bueno, la dopamina actúa en todo, pero tenemos unos rangos de dosis y cada efecto va a tener un rango, pues, de esta dosis. Entonces la dopamina, ¿no? La dopamina es lo que más utilizamos para el manejo de la hipotensión, ¿ya? Es una amina endógena, es arenérgica, como les decía, tiene algunos efectos variables e impredecibles en el neonato, porque este neonato, bueno, está todavía inmaduro, ¿no? Tiene una serie de mecanismos todavía inmaduros. Es agonista de los receptores alfa, beta, también dopaminérgicos, ¿no? Y hay que saber, pues, esto es importante, que el 25 o 50% de dopamina que nosotros brindamos, ¿no?, va a ser utilizada para sacar esas reservas de noradrenalina que tenemos, ¿no? Entonces, gracias a esto, es que va a tener esos efectos inotrópicos. Lo que pasa con la población de prematuros, ¿no?, las reservas son insuficientes y estas se depletan muy rápido. Entonces, hay que tener un poco de precaución al usar en estas primeras horas, o de repente más allá, la dopamina en los recién nacidos prematuros. Los efectos, como les decía, son dosis dependientes, pero todavía tenemos algunos problemas tanto con la farmacocinética, ¿no?, de la dopamina de los recién nacidos, ¿no? Todavía hay unos datos un poco limitados. Bueno, el doctor Muria adoptó unos cuadros, ¿no?, respecto a las dosis de dopamina y sus efectos, ¿no? Siempre se ha hablado de que quizá las dosis bajas de dopamina van a esto, ¿no?, a los receptores dopaminérgicos. En algunas dosis intermedias van a actuar en los receptores alfa, y las dosis quizá un poquito más altas ya van a predominar la estimulación de los receptores beta, ¿no? Cada uno de ellos con sus efectos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, y para diferenciarlo de la glutamina, ¿no?, cuando la dopamina ejerce efectos sobre los receptores dopaminérgicos, acá va a ver, digamos, como estos receptores son de una ubicación un poco más heterogénea, ¿no?, vamos a tener que va a haber un poco de vasodilatación en riñones, en intestino, en arterias coronarias, pero en unos más que otros, ¿no? Se dice que más en la circulación renal, mesentérica, luego en la circulación pulmonar y finalmente en algunos vasos que de repente están en la parte superior o los vasos del miocardio. Cuando esta dopamina estimula los alfa receptores, ¿no?, va a generar unos efectos de vasoconstricción, inotropismo positivo, ¿no? Y cuando estimula los receptores beta, casi lo mismo, ¿no? Se va quizá a incrementar el poder cronotrópico, pero va a haber una vasodilatación periférica, ¿no? Se va a superponer, digamos, el efecto de los beta receptores y nos va a generar una vasodilatación periférica. La glutamina es una amina sintética, ¿no? Este es agonista selectivo del alfa 1 adrenérgico que no causa la liberación de noradrenalina, ¿no? No tiene este efecto en los receptores dopaminérgicos, ¿no?, a diferencia de la glutamina. El efecto principal va a ser una mejoría marcada en la función cardíaca, ¿no?,
lo cual va a ser elección en los casos de disfunción miocárdica, pero no vamos a ver quizá un incremento importante en la presión arterial, ¿no? Aquí es donde el efecto beta-2 se va a superponer, y este efecto beta-2 consiste en un poco de vasodilatación, entonces eso no va a contribuir al aumento de la presión arterial sistémica. Lo mismo, ¿no? Las dosis que nos proponen, igual, ¿no? Cuando actúan los beta receptores o los alfa receptores, estas dos siempre por encima de 5 microgramos por minuto, acá no hay diferencia, y sus respectivos efectos, ¿no? De acuerdo a al sitio donde están estimulando. Bueno, estos respecto a dopamina, versus dopamina, sí tenemos algunos datos, ¿no? De manera general, por lo que le comenté justo en una diapositiva antes, la dopamina es más efectiva que la glutamina para mejorar la presión arterial aislable, ¿no? Quizá en los recién nacidos prematuros, bueno, esta dopamina sea más efectiva que la glutamina, pero por un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Por ahí un dato curioso que obtuvieron Osborne y Evans, ¿no? Quizá la glutamina podría inducir un aumento de la presión arterial, ¿sí, no? Pero por un aumento del gasto cardíaco, no un efecto que tenga que ver con la resistencia vascular sistémica, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una resistencia vascular sistémica normal, ¿no? Quizás sí veamos un incremento de la presión arterial con la dobutamina, pero a costa del aumento del gasto cardíaco. Bueno, quizá tenga la dobutamina la ventaja de poder ser administrada en una vena periférica, sin embargo, igual esto no es seguro, ¿no? Nos podemos aventurar a colocarlo, pero no es... idealmente nosotros deberíamos tener una vía central para hacer el uso de estos inotrópicos. Otra agente que hemos utilizado, o que utilizamos, es la adrenalina, ¿no? Es uno de los inotrópicos más potentes que hay, ¿no? Que los reservamos quizá para los casos de shock severo, ¿no? De origen cardiogénico, o que el colapso cardiovascular agudo, o una insuficiencia cardíaca refractaria, ¿no? Es una catecolamina endógena también, que va a estimular a los receptores adrenérgicos alfa y beta. Por lo tanto, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad, ¿no? El automatismo y la velocidad de conducción del miocardio, ¿no? Y va a aumentar poderosamente la resistencia vascular sistémica, ¿no? Por eso es que vamos a ver un incremento de la presión arterial, ¿no? Las dosis bajas de adrenalina van a ser tan efectivas como las dosis bajas o moderadas de dopamina para lograr este incremento de la presión arterial en los recién nacidos de bajo peso al nacer. Entonces, en estos pacientes nos podríamos ayudar también del uso de adrenalina, ¿no? Sin embargo, tiene algunos efectos, ¿no? El metabolismo de los carbohidratos y el lactato, por lo cual vamos a tener como efectos quizás adversos hipoglicemia o lactacidemia. Acá también, ¿no? Dosis bajas y dosis altas, ¿no? Los receptores a los cuales se están estimulando, ¿no? Y el efecto que se va a obtener. Con ambas dosis, bajas o altas, igual vamos a tener estos efectos metabólicos, ¿no? Entonces, lo demás es similar, ¿no? Vasoconstricción, un tropismo positivo, que también lo vamos a tener con los beta receptores y con los alfa receptores, ¿no? Y lo otro es la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina también es una catecolamina endógena, es un alfa agonista no selectivo, por ahí que tiene un efecto beta 1, el cual va a hacer que incremente un poco la resistencia vascular periférica y así la presión arterial, ¿no? Generalmente no altera la función cardíaca. En la población pediátrica y de adulto, la noradrenalina ahorita está de primera línea para el manejo de shock caliente, ¿no? Nosotros casi en neonatología no lo usamos por los estudios limitados, pero fisiopatológicamente, ¿no? Quizá en algunas situaciones sí nos corresponda utilizarlo, ¿no? Sino que ahora básicamente es cuestión de estudios, la población neonatal es diferente, ¿no? El daño a largo plazo es lo que no se ha podido valorar todavía, entonces por eso hay muchas medicaciones que nosotros no podemos recomendar por el momento, ¿no? Generalmente lo usamos en el shock refractario ya dopamina o dobutamina, ¿no?
Aparentemente, esta noradrenalina tendría el efecto también de disminuir el consumo de oxígeno, porque lo han visto en estos estudios, ¿no? Que estos pacientes que fueron manejados con noradrenalina, ¿no? Tuvieron un incremento en la diuresis y una disminución de los niveles séricos de lactato. Entonces, es una manera indirecta de asumir que quizá la noradrenalina tiene un efecto en la disminución del consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, es un efecto que favorece también el manejo del shock. Y me interesó bastante la vasopresina, ¿no? Todavía hay pocos estudios, con pocos pacientes, ¿no? Pero que tiene, digamos, unos efectos beneficiosos y se presenta como algo promisorio, ¿no? Es un neuropéptido endógeno secretado por la neurohipófisis, ¿no? Y tiene diversas funciones, ¿no? Digamos que la principal es regular la osmolaridad extracelular, pero también tiene que ver con el tono vascular y el volumen circular. Dentro de sus efectos vasculares, ¿cuáles van a ser? La estimulación de sus receptores, de vasopresina 1 y vasopresina E, del sistema cardiovascular. Este efecto osmótico que tiene el principal, ¿no? Puede jugar un rol también importante en situaciones de hipovolemia y de hemorragia, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque al llenarnos de volumen podemos tener una hipernatremia un poco ilusional, ¿no? La vasoconstricción en órganos importantes, ¿no? Como piel, hígado y páncreas, ¿no? Hay que tener cuidado porque, si bien es cierto, todavía los estudios son pequeños, hay situaciones donde creo que uno o dos pacientes se ha visto una necrosis hepática, ¿no? Y necrosis cutánea. Entonces hay que tener cuidado porque este efecto vasoconstrictor es bastante fuerte. Cuando se le da en infusión, predomina el efecto vasoconstrictor, ¿no? Lo cual no puede ser beneficioso en aquel caso de shock con vasodilatación. Entonces, como les comentaba, esto lo estuve revisando un poco y hay unos efectos bastante beneficiosos, pero todavía la población es corta, ¿no? Lo otro que se usa también son sus análogos, la terlipresina, por ejemplo, ¿no? Sus derivados. Esto también se ha visto como terlipresina como tal, que va a disminuir la presión arterial en la arteria pulmonar, ¿no? Lo cual puede ser útil en situaciones de hernia diafragmática congénita que están casi siempre asociadas a hipertensión pulmonar persistente. Entonces, más o menos, estos son unos 4 estudios que se han hecho con vasopresina, ¿no? Y que en 2015, digamos, Ríos los ha utilizado también para eso. Y aunque no vio diferencias marcadas entre aquellos que usaron vasopresina o dopamina, lo único que vieron, digamos, es que los pacientes que usaron vasopresina estuvieron menos tiempo en medicación mecánica y tuvieron una estadía más corta durante la hospitalización, ¿no? Luego no hay diferencias, ¿no? Pero también a ellos les llamó la atención, ¿no? Que hay una respuesta un poco más rápida y más sostenida, ¿no? Bueno, más rápida con la dopamina, ¿no? Pero esto quizá, ¿no? Un poco más sostenida, ¿no? Acá no hay mucha diferencia tampoco, pero esto también les llamó la atención, ¿no? Este estudio todavía ha usado pocos pacientes que lo usan totalmente, ¿no? La comparación es con otros 50. Y así son todos, ¿no? Le medio desde 6 pacientes, el siguiente utilizó 30, ¿no? Entonces todavía falta población para seguir estudiando la vasopresina, pero me parece que tiene unos efectos beneficiosos que nos podrían ayudar, ¿no? La milrinona nosotros no la tenemos, pero es también un agente que nos puede ayudar en el shock, ¿no? Básicamente mejora la contractilidad miocárdica, ¿no? Es un derivado de las liperidinas, es inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Esta fosfodiesterasa 3 está en la musculatura vascular y en el miocardio, ¿no? En la vasculatura pulmonar y cardiovascular, este aumento del AMP cíclico que genera la milrinona, ¿no? Va a incrementar el óxido nítrico e intracelularmente va a disminuir el calcio. Esto genera vasodilatación, ¿no? Nos sirve bastante en los pacientes con hipertensión pulmonar persistente, ¿no? Hay un efecto por ahí de inotropismo positivo que va por una vía distinta a los receptores adrenérgicos, ¿no?
no aumenta el consumo de oxígeno al miocardio, ¿no? Y en situaciones de bajo gasto cardíaco, ¿no? Donde hay también una mala función diastólica y un aumento de la pulscarga, ¿no? Podemos utilizar la milrinona, ¿no? Esto puede ser en los síndromes de bajo gasto con cirugía de repente cardiovasculares, ¿no? Que es donde se ve el síndrome de bajo gasto, o la disminución aguda de la función cardíaca, ¿no? Miocardiopatías o ICC refractarios. Lo otro son los corticoides, ¿no? De los corticoides hay que saber de manera inicial que las concentraciones de cortisol van a estar, son inversamente proporcionales a la edad gestacional. Una concentración de corticoides cuando reciben incluso soporte inmunotrópico, ¿no? Entonces tenemos relación con la edad gestacional y si es que ya el paciente está usando inmunotrópico vamos a tener menores concentraciones de cortisol, ¿no? Lo otro es que el paciente a veces tiene una insuficiencia renal secundaria, ¿no? Por un shock, por la isquemia, ¿no? Está afectada la glándula suprarrenal y esto nos genera también una insuficiencia renal. Generalmente se usa en los casos de hipotensión refractaria a las aminas, ¿no? Y tiene varios mecanismos, ¿no? Por los cuales mejora la función cardiovascular, ¿no? Incrementan los receptores adrenérgicos y mejoran también la sensibilidad por las aminas, ¿no? Incrementan los receptores de angiotensina 2, inhiben el efecto vasodilatador de las prostaglandinas, inhiben el metabolismo de las catecolaminas e incrementan el calcio intracelular. Entonces son diversos mecanismos por los cuales los corticoides favorecen un incremento de la presión arterial, del flujo sanguíneo, ¿no? Idealmente deberíamos medir el cortisol sérico previo al tratamiento, lo cual nos podría ayudar a predecir una respuesta del paciente, ¿no? Digamos, corroborar que sí, efectivamente, el cortisol está disminuido en el paciente, ¿no? Hay que tener precaución cuando usamos corticoides con la hiperglicemia, ¿no? Hay que tener precaución de no usarlo junto con la indometacina porque está asociado a perforación intestinal. Y nosotros clínicamente de repente podemos ver que hay mejoría y hay respuesta a estos corticoides si es que ya nuestro paciente está mejorando la diuresis, ha mejorado la presión arterial y si es que disminuye la necesidad de soporte inmunotrópico. Un tratamiento aproximado de 3 o menos días de tratamiento con corticoides. Sin embargo, respecto a los corticoides y la población neonatal, sobre todo los prematuros, hay muchas cosas que decir, ¿no? Sobre el neurodesarrollo, hablar sobre el neurodesarrollo que nos hace de repente hacer hincapié en que los corticoides, sobre todo si es que vamos a usar la Dexa, que no es de elección de primera línea, pero manejo el shock, tendríamos que hacerlo después de la segunda semana de vida, ¿no? Por ahí ajustándonos quizás después de la primera semana de programa, y que más seguro es utilizar la hidrocortisona, ¿no? Entonces esos datos son los que hay que tener en cuenta en cuanto a los corticoides. Respecto al levosimendan, que bueno, más que todo lo vemos cuando los pacientes han sido sometidos a cirugías cardiovasculares o pacientes con hernia diafragmática congénita, ¿no? En esos casos, digamos, es donde ahorita está siendo más utilizado el levosimendan, ¿no? El levosimendan es un sensibilizador de calcio, ¿no? Potencia la unión a la troponina C, ¿no? Va a liberar unos sitios de neoalactina para que se junte con la miosina, ¿no? Además, tienen unas propiedades vasodilatadoras e inmunotrópicas, ¿no? Todavía hay poca experiencia en pacientes neonatos, sobre todo en los pacientes prematuros. Y hay otras situaciones importantes, ¿no? Porque nosotros no podemos estar manejando expansores de volumen, no podemos utilizar inmunotrópicos, si que no tenemos un manejo más fino de otras situaciones, por ejemplo la hipocalcemia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la metastasis del calcio, como les dije al inicio, en los recién nacidos es inmadura, ¿no? Bueno, acá depende del retículo endoplásmico que va a ser inmaduro o que está escasamente desarrollado en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Por lo tanto, a menor edad gestacional que tenga nuestro paciente, mayor va a ser la dependencia de este calcio extracelular, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que asegurar que el paciente tenga unos buenos, unos niveles normales de este calcio iónico. Generalmente hay que tener en cuenta por esto, ¿no?, que los pacientes pretérminos son aquellos posoperados de cardiopatías congénitas. ¿Qué situaciones aumentan el riesgo de hipocalcemia? La transfusión de grandes volúmenes de sangre deshidratada, los diuréticos de asa, ¿no?, que promueven un aumento de la excreción regular renal de calcio, la alcalosis respiratoria con moderada severa hipocapnia y un pH elevado, y también la alcalosis metabólica, porque todo esto va a promover que este calcio más bien según las proteínas séricas, entonces no vamos a tener un poco de calcio libre para que se den todas las funciones cardiovasculares. Muchos de nuestros pacientes que están en shock, ¿no?, por alguna otra situación, también están en ventilación mecánica, porque el shock amerita que nosotros le demos este soporte ventilatorio, ¿no? Entonces también tenemos que tener un manejo, un buen manejo de la ventilación mecánica, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios en el volumen pulmonar alteran también la tonicidad autonómica y la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Los volúmenes o presiones altas van a comprimir el mediastino, van a comprimir el corazón y sus circuitos de entrada y salida, ¿no?, los vasos. La sobreexpansión pulmonar aumenta la resistencia vascular periférica, ¿no?, la resistencia vascular pulmonar, ¿no?, y la presión en la arteria pulmonar. Por lo tanto, va a haber una disminución del retorno venoso. Esta sobredistensión pulmonar, entonces, acordarse que disminuye el retorno venoso. Va a haber disminución del volumen pulmonar, la disminución del volumen pulmonar, o sea, la otra situación, va a inducir al colapso alveolar e hipoxia. Y la hipoxia va a generar una vasoconstricción pulmonar severa a veces, ¿no? Lo otro, ¿no?, entonces, si es que se van a dar estas situaciones, las maniobras de reclutamiento alveolar, o sea, el uso de PFs de repente un poco más altos, ¿no?, el uso de CPAP, podría mejorar la vasoconstricción pulmonar periférica, hipoxémica, ¿no?, lo que les hablaba también. Lo otro es las presiones intratorácicas, ¿no?, las presiones inspiratorias que usamos en la ventilación mecánica. Todo aumento de presión intratorácica va a disminuir también el retorno venoso, por lo tanto disminuir el gasto cardíaco. Ojo con las presiones inspiratorias altas que utilizamos cuando ventilamos al paciente. Y lo otro es que nosotros tenemos claro también que cuando comparamos la ventilación de alta frecuencia versus la ventilación convencional, ¿no?, aquella que nos da más inestabilidad hemodinámica es la ventilación de alta frecuencia. Quizá no hay una explicación fisiopatológica, pero por el momento hay una asociación todavía estadística, por lo tanto nosotros o manejamos bien al paciente con alta frecuencia y usamos de repente mucho manejo inotrópico, ¿no?, o de repente a veces no lo colocamos en esta ventilación justamente por esa inestabilidad hemodinámica. Lo otro es la hipo o hipercapnia, ¿no? La presión parcial de CO2 es un potente vasorregulador, ¿no? Tal es así que la hipocapnia va a inducir a vasodilatación sistémica e hipotensión. Esto va a tener una disminución, como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo cerebral, una isquemia cerebral que se puede asociar a lo largo con leucomalacia periventricular. Por otro lado, la hipercapnia induce vasoconstricción sistémica, ¿no?, lo que puede ocasionar un inadecuado flujo sanguíneo sin hipotensión. Acá se ven afectados otros órganos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener ROP, ¿no?, que asocia a una alta mortalidad. Y esta parte sí podemos asociarla también con una hemorragia intraventricular, ¿no? Acá en isquemia, leucomalacia, y acá hemorragia intraventricular, ¿no?, por hipercapnia. En los recién nacidos que tenemos nosotros hipotensos, es fundamental prevenir la hipocapnia, ¿no? Y más fundamental aún, evitar las fluctuaciones rápidas del CO2, ¿no? Mi paciente está está arriba todos de CO2, tiene 20, ya, de manejo y todo, y al rato tiene 60, 70 CO2. Esas fluctuaciones son muy dañinas para el recién nacido. Entonces, y eso es lo que está asociado quizá junto con otros factores, a una alta mortalidad de los pacientes. Idealmente nosotros debemos evitar unas presiones de CO2 por debajo de 45 o por encima de 55. Entonces, para ir terminando ya,
yo creo bastante importante los cuadros iniciales, ¿no? Saber de qué depende nuestra oferta de oxígeno y según ello la fisiopatología del shock, ¿no? Por eso es que un par de lecturas por ahí que tengo están orientadas más al manejo del shock, ¿no? Según la fisiopatología. Una de ellas es esta, que te traigo unos cuadritos, ¿no? Entonces, si estamos ante una situación, una fisiopatología de disminución de volumen sistólico, ¿no? ¿Cuáles serían mis causas? Tengo que echarme a buscar cuáles serían las posibles causas, ¿no? De repente es un shock cardiogénico, de repente es un shock séptico, ¿no? De repente es una hipertensión pulmonar persistente, ¿no? En caso sea esta última, ¿cuáles son nuestras estrategias de manejo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener una buena precarga, ¿no? Utilizar los fluidos, quizá utilizar vasopresina, porque por ahí que tiene un efecto en disminución de las presiones de la resistencia vascular pulmonar. Reducir esta presión vascular, esta resistencia vascular pulmonar con el uso de milrinona, con el uso de óxido nítrico, ¿no? Mejorar, ¿no? Potenciar la fuerza sistólica miocárdica, ¿con qué? Con dobutamina, con epinefrina, y quizá en algunos casos considerar el uso de prostaglandinas, ¿no? Y otras situaciones. Si estamos ante un shock séptico, ¿no? Es un shock frío, ¿no? También, ¿no? Por ser sepsis, optimizar el manejo de sepsis, pero dentro del manejo de shock, ¿no? Utilizar, mejorar esta función miocárdica, ¿con qué? Con dobutamina, con epinefrina también, ¿no? Y bueno, el shock cardiogénico también, donde hay que ver muy bien cómo está esa frecuencia cardíaca, si es que hay arritmias, ¿no? Para descartarlas y que esta sea la causa de este shock, ¿no? Y mejorar también la fuerza sistólica del miocardio. En situaciones de disminución, cuando la fisiopatología va por la disminución de resistencia vascular sistémica, ¿no? Podemos tener el shock en su fase caliente, el ductus, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer, bueno, también en la hipovolemia sistémica, ¿no? Mejorar la precarga, ¿no? Mejorar la precarga, como les dije, con los retos de fluidos, ¿no? Nosotros tendremos que utilizar, digamos, como tope entre 60 y 40 cc por kilo de cristaloide, ¿ya? Esto en alícuotas de 10 a 20, ¿no? cc por kilo, ¿no? Un par de veces es suficiente. Y luego de eso, ya si no hay respuesta, iniciar ya nuestros sinotrópicos, ¿no? Y eso es lo que está aquí, ¿no? Mejorar la precarga y luego incrementar la resistencia vascular sistémica. ¿Con qué? Con el uso de dopamina, quizá con el uso de vasopresina. En el shock caliente también, ¿no? Primero, asegurarnos de tener un buen volumen de precarga y luego, igual, ¿no? Manejar la resistencia vascular sistémica con el uso de dopamina, en este caso el shock caliente con el uso de norepinefrina y quizá la vasopresina. Las estrategias para manejar el ductus, ¿no? De repente farmacológicas o quirúrgicas para cerrarlo, ¿no? Algunas otras estrategias que podrían ayudarnos para cerrar el ductus, quizá un aumento del PDP, una hipercapnia permisiva, ¿no? O para, digamos, limitar el flujo y que este ductus no siga repercutiendo hemodinámicamente al paciente. Y ya cuando hay un fallo total, ¿no? Llegamos a la fisiopatología de disfunción miocárdica, ¿no? Él hace una diferencia entre aquellos pacientes que primero fallaron la presión sistólica, entre los que fallaron primero la presión diastólica, ¿no? Y en aquellos donde ya fallaron ambos mecanismos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? ¿En qué situaciones vamos a ver que la severidad ha progresado hasta que ha fallado inicialmente la presión sistólica? En los pacientes con hipertensión pulmonar recién nacido, ¿no? Con hipertensión pulmonar persistente, los pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Igual, ¿no? Aunque haya disfunción miocárdica, ¿no? Yo no voy a actuar de frente con las drogas para optimizarlo, ¿no? Es lo ideal
y primero tengo que asegurarme que haya un buen volumen de precarga, ¿no? Entonces, mejoro el llenado de este auricular, ¿no? Mejoro la precarga, es decir, con paso de volumen, y luego ya optimizo la función miocárdica. ¿Con qué? Con dobutamina, con epinefrina. En estas situaciones, por ejemplo acá, donde falla, el cuadro se está haciendo cada vez más severo, ya vemos una falla más bien de la presión diastólica, ¿no? El miocardio ya va a ser, digamos, no estaría capacitado para compensar estos mecanismos, entonces, igual, mejoramos la precarga y tratamos de aumentar más bien las fuerzas, la resistencia sistémica, ¿no? ¿Con qué? Con dopamina, con epinefrina, ¿no? Quizá con vasopresina. Pero ya cuando ambos mecanismos, ya la severidad es mayor, ¿no? Y tanto hay hipotensión diastólica como hipotensión sistólica, ¿no? Tenemos que tomar todas estas medidas, ¿no? Y agregar tempranamente el uso de corticoides, ¿no? Agregar tempranamente la hidrocortisona, ¿no? Y descartar si hay alguna insuficiencia adrenal. Entonces, a mí me parece bastante importante este enfoque de manejo, ¿no? De acuerdo a la fisiopatología. Y bueno, y por último acá hay un cuadro, ¿no? Que hace poco salió, Red Carcillo sacado en el manejo del shock séptico, ¿no? El manejo del shock en un recién nacido y en la población pediátrica. Ellos casi lo orientan más a la población pediátrica, ¿no? Pero este es un resumen de las indicaciones que ellos tienen. En la primera hora es la hora vital, ¿no? En el minuto 0 hay que reconocer. En el minuto 5 nosotros ya debemos estar actuando con reto de cristaloides, ¿no? Ellos incluso colocan acá coloides, quizá en el shock séptico han visto un efecto a favor, pero como les mencioné al inicio, nosotros tratar de no usar, ¿no? Esto, albúmino o plasma fresco, ¿no? Coloides no. Corregir otras situaciones como hipocalcemia, hipoglicemia. En este caso, como es un cuadro para el shock séptico, iniciamos antibióticos, ¿no? Para los 15 minutos ya debemos determinar si es que se trata de un shock refractario fluidos, ¿no? ¿Para qué? Para iniciar ya el manejo con dobutamina o con dopamina, ¿no? Si es que tenemos ya un cuadro refractario a dopamina, ¿no? Iniciar la epinefrina. Acá, a la hora de ser ya evaluado el shock, ¿no? Debemos determinar ya si es que estamos ante un shock resistente a catecolaminas, ¿no? ¿Para qué? Para tomar algunas medidas, como esto, ¿no? Quizá añadir algunos vasodilatadores, nitroglucerilatadores, o quizá añadir cloripinefrina si es que estamos ante una situación de shock caliente, ¿no? Esto siempre más orientado al shock séptico, pero que de manera general yo creo que es lo que hacemos, ¿no? Nosotros siempre tenemos que saber qué estamos tratando, ¿no? O sea, a ciegas yo puedo decir, le pongo bolo, le pongo dopa, le pongo glúta, le pongo adrena, noradrena y su corticoide. De repente esos son los escalones que siempre utilizamos. Sin embargo, idealmente nosotros debemos saber qué estamos tratando. De repente no es necesario poner dopa, de repente iniciamos con vitamina. De repente estamos sobrecargando al paciente y le estamos dando 2, 3, 4, 5 volumen, ¿no? 2, 3 días. Entonces, nosotros debemos saber qué estamos tratando, ¿ya? Entonces, bueno, esto es lo que les venía a comentar sobre el manejo del shock neonatal. Eso es. Entonces, algunos puntos para llegar a casa. El shock no es hipotensión, los rangos de presión arterial no están claramente definidos en los recién nacidos. Definitivamente la valoración debe ser individualizada, ¿no? Tratar siempre la fisiopatología del shock, utilizar la ecocardiografía funcional, saber que puede haber hipoperfusión con normo o incluso con hipertensión, no utilizar plasma fresco o albúmina, ¿no? Como responsable del volumen, saber que la expansión de volumen no es superior a los sinotrópicos, ¿no? Y que el uso de vasopresina tiene por ahí unos efectos provisorios, pero que todavía faltan algunos estudios, ¿no? Entonces,
¿Alguna pregunta? Preguntas, yo pregunto. El doctor Juan usted va a preguntar. En pacientes neonatales que están en ventilación de alta frecuencia, que cursan con cristalidad dominante, ¿qué nosotros podemos recomendar? Ya que dosis. No, mira, nosotros solemos utilizar. Primero hay que saber por qué lleva el paciente a alta frecuencia, ¿no? Realmente tenemos alguna disfunción respiratoria predominante, pero algo lo llevó a eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con enfermedad reumática congénita, ¿no? La complacencia pulmonar nos ha llevado a utilizar la ventilación de alta frecuencia, pero que paralelamente nos presentan algún cuadro infeccioso, ¿no? Entonces también tenemos un paciente que por ahí el fondo puede ser séptico, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que valorar si es que hay una disfunción miocárdica para ver si utilizamos la vitamina o la dopamina, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos, ¿no?, le va a ser útil al paciente. Las dosis pueden ser moderadas, ¿no?, digamos entre 4 a 6, y dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, podríamos agregar otra droga, ¿no?, por ejemplo la adrenalina, que a veces también lo hemos hecho. En algún momento, el bajo es como darle un CPAP, pero un CPAP con altas presiones. Entonces, en algún momento te puedes pasar a la otra línea en la que estás expandiendo tanto los pulmones, el cuerpo para que está mucho cardíaco. Y entonces la otra es lo que estás tratando. Si tú estás pensando en esto, ya tienes que pensar en eso, tendrás que bajar tus presiones y hacer las nuevas regulatorias y con eso, bajar presiones en el medidor para ver si es que responde a una mejoría de la función arterial. ¿Qué es lo que está pasando en tu paciente? ¿Es un bajo? ¿Estás iniciando en el bajo o estás todavía escalando? ¿Qué momento está pasando? Optimizar la ventilación. Uno de los efectos importantes. Bueno, agradecemos a todos por estar aquí, agradecemos especialmente a la doctora Patricia Salas por su ponencia. Un aplauso, por favor, para ella. Bien, bueno, gracias a todos, también a la gente que nos acompañó mediante la web, a Viura, que ha estado presente, y a las otras instituciones también. Los invitamos a participar del próximo jueves científico, la próxima semana a las 12 del mediodía. Hasta luego. Gracias. Gracias.